Muy buenos días, mi nombre es Joan Steven Candelo, coordinador del Instituto Cor Ferrini, sede Andes. El día de hoy, en Estación Literaria, vamos a conocer Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Julio Verne es conocido como el padre de la literatura fantástica, entendiendo fantástica en ese delgada línea que plantea Todorov de la ambivalencia. El momento en el que no sabemos si lo que está ahí es real o ficticio y que puede tener una explicación dentro del mundo literario de las realidades y la ciencia. Julio Verne escribe unos libros, unos cuentos que nos aproximan a lo que es el desarrollo de nuestra ciencia actualmente. Tenemos Viaje a la Luna, Viaje al centro de la Tierra y Vuelta al mundo en 80 días. Ambos nos dan una aproximación de lo que es la ciencia, de lo que vendría a plantear Haraway como el cyborg, una combinación entre hombre y máquina. En el Viaje al centro de la Tierra nos plantea el sueño de un geólogo, el cual, contrario a todos los enfrentamientos paradigmáticos que tenía la ciencia en ese momento, quería llegar al centro de la Tierra y demostrar que allí no había un centro sólido y de magma, sino un mundo maravilloso y misterioso. Lo encuentran, él y su sobrino lo encuentran, pero también encuentran la tragedia, el hambre, la muerte como situación clara. Lo que diría Heidegger, somos seres para la muerte, lo plantea Verne en cuanto al descubrimiento de las realidades. Nuestros estudiantes han venido trabajando este libro desde el área de lectoescritura y se han apropiado de su lectura y de su entendimiento. Damos entonces pasos a ellos, que son nuestra voz cantante en este momento. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío el profesor Lidenbrock regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se azaró de un modo extraordinario, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar la de San Quitín, porque dificultó que haya un hombre de menos paciencia. Tan temprano y ya está aquí el señor Lidenbrock, exclamó la pobre Marta, llena de estupefacción, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía, porque aún no son las 2. Acaba de dar la media de San Miguel. ¿Y por qué ha venido tan pronto el señor Lidenbrock? Él nos lo explicará, probablemente. Ahí viene. Yo me escapo. Señor Axel, hágale entrar en razón. Y la excelente Marta se marchó presurosa a su laboratorio culinario, quedándome yo solo. Pero como mi carácter tímido no es más a propósito para hacer entrar en razón al más irascible de todos los catedráticos, me disponía a retirarme prudentemente a la pequeña habitación del piso alto que me servía de dormitorio, cuando giró sobre sus goznes la puerta de la calle, crujió la escalera de madera bajo el peso de sus pies fenomenales y el dueño de la casa atravesó el comedor, entrando presuroso en su despacho, colocando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el más cepillado sombrero encima de la mesa y diciéndome con tono imperioso: ven, Axel. No había tenido aún tiempo material de moverme cuando me gritó el profesor con acento descompuesto: ¿pero qué haces, que no estás aquí ya? Y me precipité en el despacho de mi irascible maestro. Otro, Lidenbrock no es mala persona, lo confieso ingenuamente, pero como no cambié mucho, lo cual creo improbable, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Era profesor del Hohennauen
donde explicaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general, una o dos veces en cada clase, y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que éstos presentasen a sus explicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ella pudiesen obtener en sus estudios. Semejantes detalles le tenía sin cuidado. Enseñaba subjetivamente, según una expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los otros. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. Era, en una palabra, un avaro. En Alemania hay algunos profesores de este género. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en el Joachim se detenía a lo mejor luchando con un recurrente vocablo que no quería salir de sus labios. Con una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por ser expelidas bajo la forma de un taco, siendo este el origen de su cólera. Hay en mineralogía muchas denominaciones semigriegas, semilitanas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. No quiero hablar oral de esta ciencia, lejos de mi profanación semejante. Pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinfálicas, de las seleníticas, de las tungtistas, de los molibdatos de plomo, de los tustanos de magnesio y de los titanios de circonio, bien se puede perdonar a la lengua más expedita que tropiece y se haga un lío en la ciudad. Era conocido de todos este bien disculpable defecto de mi tío, que muchos desahogados aprovechaban para burlarse de él, cosa que le esperaba en extremo, y su furor era causado de arriesguen de risas, lo cual de muy mal gusto hasta la misma Alemania. Y si bien es muy cierto que contaba siempre con gran número de oyentes en su aula, no lo es menos que la mayoría de ellos iban solo divertirse a costa del catedrático. ¿Cómo quería que sea? No me cansaré de repetir, mi tío era un verdadero sabio, aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlos sin debido cuidado. Unía al genio de geólogo la perspicacia del mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete, el fracaso de ácido nítrico en las manos. No tenía rival por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su fusibilidad y sonido, por su olor y su sabor. Clasificaba sin tutear un mineral cualquiera entre las 500 especies con que en la actualidad cuenta la ciencia. Por eso el nombre de Limbrock gozaba de gran predicamento en los gimnasios y asociaciones nacionales. Un Prix David de Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle a su paso por Hamburgo. Becker, Embegem, Brewster, Dumas y Milne Edwards solían consultarle las cuestiones más palpitantes de la química. Esa ciencia le era dudora,
de magníficos descubrimientos y en 1853 había aprendido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental por el profesor Otto Lindenbrock, obra en folio, ilustrada con numerosos grabados que no llegó, sin embargo, a cubrir los gastos de su impresión. Además de lo dicho, era mi tío conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, preciosa colección que gozaba de merecida y justa fama en Europa. Tal era el personaje que con tan impaciencia me llamaba. Imaginaos un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de las 150 y contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de sus amplias gafas. Su larga y afilada nariz parecía una lámina de acero. Los que le perseguían con sus burlas decían que estaba imanada y que atraía las limaduras de hierro. Calumnia vil, sin embargo, pues solo traía al tabaco, aunque en una gran abundancia. Dicho sea en honor de la verdad. Cuando haya dicho que mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, que medía cada uno medía toesa de longitud, y añadió que siempre lo hacía con los puños sólidamente apretados, señal de su impetuoso carácter. Lo conocerá lo bastante el lector para no desear su compañía. Vivía en su modesta casita de Koenigstraße, en cuya construcción entraba por partes iguales la madera y el ladrillo, y él daba a uno de esos canales tortuosos que cruzan el barrio más antiguo de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio de 1842. Cierto que la tal casa estaba un poco inclinada y amenazada con su vientre a los transeúntes, que tenía el techo caído sobre la oreja, como las gorras de los estudiantes de Tugbont, que la verticalidad de sus líneas no era lo más perfecto, pero se mantenía firme gracias a un olmo secular y vigoroso en el que se apoyaba la fachada, y que al cubrirse de hojas llegaba a la primavera, la remozaba con un alegre verdor. Mi tío, para profesor alemán, no dejaba de ser rico. La casa y cuanto encerraban eran de su propiedad. En ella compartíamos con él la vida. Su ahijada Grauben, una joven curlandesa de 17 años de edad, la criada Marta y yo, que en mi doble calidad de huérfano y sobrino le ayudaba a preparar sus experimentos. Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas circulaba sangre de mineralogista y no me aburría jamás en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, que vivía feliz en la casita de la Koenigstraße, a pesar del carácter impaciente de su propietario, porque éste, independientemente de sus maneras brutales, me profesaba gran afecto, pero su gran impaciencia no le permitía aguardar y trataba de caminar más aprisa que la misma naturaleza. En abril, cuando plantaban los potes de loza de su salón, pies de reseda o de convulvos, iba todas las mañanas a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. Con tan original personaje, no tenía más remedio que obedecer ciegamente, y por eso acudía presuroso a su despacho. Era este un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto, con arreglo a las tres grandes divisiones que los clasificaban en inflamables, metálicos y litoideos. Cuán familiares me eran aquellas chucherías de la ciencia mineralógica. Cuántas veces, en vez de irme a jugar con los muchachos de mi edad, me había entretenido en quitar el polvo a aquellos grafitos y antracidas y hullas y lignitos y turbas y los betunes y resinas y sales orgánicas que era preciso preservar del menor átomo de polvo.
y aquellos metales, desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los ejemplares científicos, y todos aquellos pedruscos que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Connie Strand, hasta con una buena habitación suplementaria en la que me habría yo instalado con toda comodidad. Pero cuando entré en el despacho, estaba bien ajeno de pensar en nada de esto. Mi tío solo absorbía mi mente por completo. Se hallaba arrellanada en su gran butacón, forrada de terciopelo de Utrecht, y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profunda admiración. ¡Qué libro! ¡Qué libro!, repetía sin cesar. Estas exclamaciones me recordaban que el profesor Lidenbrock era también bibliómano. En sus momentos de ocio, si bien no había ningún libro que tuviese valor para él como no fuese inhallable y al menos ilegible. ¿No ves?, me dijo, ¿no ves? Es un inestimable tesoro que me he hallado esta mañana registrando la tienda del judío Evelius. ¡Magnífico!, exclamé yo con entusiasmo fingido. En efecto, ¿a qué tanto entusiasmo por un viejo libro en cuarto, cuyas tapas y lomo parecían forradas de grosero cordobán y de cuyas amarillentas hojas pendían un descolorido registro? Sin embargo, no censaba en las admirativas exclamaciones del enjunto profesor. Vamos a ver, decía, preguntándose y respondiéndose a sí mismo, ¿es un buen ejemplar? Y aquí, leyendo como un facsímil, escrito en letras misteriosas, en donde el lenguaje vuelve a tomar un valor, en donde la codificación y la simbolización se vuelven una forma de pensamiento y de ideología, le damos finalización a esta lectura, invitándolos a que lleguen al centro de su tierra, al centro del descubrimiento y al enfrentamiento de los paradigmas. Esto fue Estación Literaria. Muchas gracias.